Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Físico-Química. Hoy lo que vamos a ver van a ser números de oxidación. Antes que nada veamos qué es. Un número de oxidación básicamente es el número de electrones que se va a poner en juego en una reacción química. Es decir, que se van a ceder o que se van a aceptar. Si se van a ceder, significa que el número de oxidación va a ser positivo. Mientras que, si es al revés, si el número de oxidación es negativo, significa que los electrones que se están poniendo en juego se están aceptando. Entonces veámoslo en cada caso. Por un lado tenemos los metales. ¿De qué se trata? En el caso de los metales, los números de oxidación que tengan siempre van a ser positivos. Es decir, todos los metales que se encuentran en la tabla periódica tienen números de oxidación que son positivos. Con una única excepción. ¿Cuál es la única? Que si se encuentran como sustancias simples, es decir, como metales puros, es decir, por ejemplo, una barra de hierro o una barra de oro, etcétera, son siempre cero. ¿Sí? Todos los metales que están en la tabla periódica tienen número de oxidación cero cuando se encuentran totalmente puros. Entonces, ¿qué números adquieren cuando no lo están? Es decir, cuando están asociados a un no metal, por ejemplo. Bueno, tienen tres números posibles. Pueden ser más 1, pueden ser más 2 o pueden ser más 3. ¿Dónde me doy cuenta de eso? Bueno, tengo que buscar en la tabla periódica, en la columna de valencia, y en esa columna van a aparecer algunos de estos números. A veces puede haber más de uno. En algunos casos, como por ejemplo los metales alcalinos, que son los del grupo 1, tienen uno solo. Los alcalino-térreos tienen también un solo número. Sin embargo, los metales que están en el centro de la tabla periódica, como son por ejemplo el hierro o el oro, esos tienen más de uno, pueden llegar a tener en algunos casos hasta 3 números de oxidación. Así que ténganlo en cuenta al momento de revisar las cuentas. Por otro lado tenemos los no metales. ¿Qué sucede con estos? Bueno, básicamente, a diferencia del caso anterior, los no metales tienen una complejidad mayor. ¿De qué se trata? Se trata de que pueden tener números positivos o pueden tener números de oxidación negativos, es decir, pueden ser cualquiera de los dos. Bueno, pero ¿cómo me doy cuenta de eso? En este caso tenemos que ver a qué están unidos. Cuando se encuentran unidos a un metal, como por ejemplo un óxido, el número de oxidación es negativo. Es decir, van a ser números que empiezan desde el -1 y pueden terminar en -6. Mientras que cuando se trata de no metales unidos a otros no metales, es decir, por ejemplo, con el caso del agua, que es hidrógeno y oxígeno, los números es un poco más difícil acá. ¿Qué es lo que hay que identificar? ¿Cuál es el más electronegativo? Para eso me fijo en la tabla periódica y me fijo cuál es la electronegatividad. Si la electronegatividad es la más alta, es decir, hay un elemento que va a tener mayor electronegatividad que otro, el que tenga la más alta, ese va a ser el negativo, mientras que todos los demás van a ser positivos. Una cosa importante que identificar es, bueno, que estuvimos hablando acerca de las sustancias simples, pero ¿qué son? Bueno, una sustancia simple básicamente es una sustancia que siempre, en todos los casos, tiene valor de número de oxidación igual a 0. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, existen dos posibilidades. Una es un elemento puro de la tabla periódica y la otra es un átomo unido a un átomo de su misma especie. Es decir, por ejemplo, hidrógeno con hidrógeno. En este caso, ambos hidrógenos tienen un número de oxidación igual a 0, porque se encuentran unidos a un átomo similar. En el caso que podemos ver acá, por ejemplo, tenemos el hidrógeno 2, el nitrógeno 2, el oxígeno que nosotros respiramos, y algunos metales que también están puros en la tabla periódica, como por ejemplo el oro y el hierro. Entonces, ¿cómo hacemos para calcularlo? Debido a que esto se puede utilizar para poder calcular todas las moléculas que nosotros queramos, podemos calcular su número de oxidación. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, tengo que tener en cuenta lo siguiente, que es lo que está acá, que es que la suma final de todos los números de oxidación siempre tiene que dar 0. No importa si se trata de una sustancia simple o de una sustancia compleja, es decir, una sustancia que está hecha por una parte de un tipo de átomos y por otra parte de otro tipo de átomos. Siempre tiene que dar 0. Es decir, siempre va a haber algún número positivo y va a haber un número negativo que en su suma final, su número de oxidación final va a ser 0. Es decir, va a ser una molécula neutra. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo se resuelve.
Yo lo que tengo que hacer es identificar en la tabla periódica cuáles son los números de oxidación que tengo en cada caso. Empecemos con este. Es el más sencillo, con hidrógeno 2. Bueno, en este caso no necesito ir a la tabla periódica porque, por esto que está acá. Como se trata de una sustancia simple y sus dos átomos son iguales, simplemente el número de oxidación de esta sustancia va a ser 0. ¿Sí? Es decir, no va a haber ningún cambio porque son iguales. Ahora, en el caso de que no lo sean, como por ejemplo acá abajo que tenemos el agua, ahí sí tenemos que identificar de qué se trata. Entonces, busco y me fijo que tengo dos tipos de átomos. Por un lado tengo hidrógeno y por otro lado tengo oxígeno. Entonces, tengo que buscar en la tabla periódica cuál de los dos es más electronegativo. En este caso, el hidrógeno tiene una electronegatividad cercana a 1, mientras que en el oxígeno es cercana a 3. Significa que el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, ¿qué número de oxidación adquiere? Veamos lo que trabajamos recién con los no metales. En el caso de que sean dos no metales, que de hecho lo son, ambos son no metales, el que sea más electronegativo es el número negativo. Entonces, en este caso, el oxígeno va a ser el más electronegativo, por lo tanto, el que lleva la valencia negativa. ¿Qué número lleva? Bueno, en la tabla periódica vamos a encontrar que el oxígeno siempre está con -2, ¿sí? Esa es la valencia o número de oxidación que va a tener. Hay una única excepción nada más, que es que si el oxígeno se encuentra unido a sí mismo, como acá, por ejemplo, va a ser 0, siguiendo la misma regla de las sustancias simples. Por otro lado, el hidrógeno, vamos a ver en la tabla periódica, tiene un número de oxidación que puede ser +1 o -1. ¿Debido a qué? A que es un no metal. Pero en este caso, todos los que sean menos electronegativos, es decir, los que tengan menor electronegatividad, si están unidos a otros no metales, van a ser positivos. Entonces, adquiere el número +1, ¿sí? Que es el que se encuentra en la tabla periódica. A tener en cuenta algo muy importante. Si yo sumo estos dos números, +1 y -2, pareciera que no me da 0. Pero en realidad sí da 0. ¿De qué manera? Bueno, tengo que tener en cuenta esto que se llama, este número que está acá abajo, se llama atomicidad. Bueno, ¿qué significa eso? La atomicidad es la cantidad de un átomo que se encuentra en una molécula, es decir, la cantidad de átomos presentes de esa especie en una molécula. Si yo miro acá, la atomicidad es 2. ¿Eso qué significa? Que tengo dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza la cuenta? Es muy sencillo. Simplemente voy acá y digo, bueno, tengo el número de oxidación +1. Pero ¿cuántos de ellos tengo? Es decir, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo que multiplicarlo por la atomicidad, es decir, tengo que multiplicarlo por 2. Y a eso le tengo que sumar el -2. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta. Eso sería +1 positivo por 2 me da 2, más -2, esto es 0, ¿sí? Significa que la cuenta está bien, ¿sí? Está a 0. Bien. Veamos el caso de abajo, ¿sí? El caso de abajo, el último, es la asociación entre un metal y un no metal. Muy bien, entonces, lo mismo que ocurre acá. Seguimos las mismas reglas. Los metales van a ser siempre positivos. Entonces, busco al calcio. El calcio se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica. Entonces va a tener el número +2. Bien. Y en el caso del oxígeno, como se trata de un no metal y se encuentra unido a un metal, va a ser negativo. ¿Cuánto? El mismo número que veníamos trabajando recién. -2. Entonces, vamos a sumarlos. Eso me quedaría como +2 más -2 y me da 0. Así que la cuenta está bien. Espero que les haya ayudado. Nos vemos la próxima.